Existe una energía que gobierna nuestras vidas desde las sombras, una fuerza que Carl Jung denominó la libido universal. No se trata únicamente del impulso sexual tal como lo entendemos comúnmente, sino de algo mucho más profundo y transformador. Esta energía creativa fluye por nuestro inconsciente como un río subterráneo, moldeando nuestras decisiones, relaciones y el rumbo de nuestra existencia. Jung descubrió que el deseo sexual representa mucho más que una simple necesidad biológica. Es un arquetipo primordial, un símbolo de nuestra búsqueda más profunda de conexión, creatividad y trascendencia. Cuando esta energía se reprime o se malinterpreta, no desaparece simplemente. Se transforma, se oculta, se convierte en una fuerza invisible que manipula nuestras elecciones desde el inconsciente. En su consulta de Zúrich, Jung observó cómo pacientes aparentemente exitosos llegaban con una sensación de vacío inexplicable. Tenían trabajo, familia, reconocimiento social, pero algo fundamental les faltaba. Tras años de análisis, Jung comprendió que esta sensación de vacío provenía de una desconexión profunda con su energía sexual esencial, no entendida como vulgaridad, sino como fuerza vital. La necesidad primitiva de ser deseado y de pertenecer es uno de los impulsos más poderosos del ser humano. Cuando esta necesidad se ve frustrada o mal encauzada, genera una cadena de comportamientos compensatorios que pueden dominar toda una vida. La persona busca desesperadamente en el exterior lo que solo puede encontrar integrando esta energía en su interior. Esta fuerza invisible opera constantemente, creando patrones repetitivos en nuestras relaciones, influenciando nuestras decisiones profesionales y moldeando nuestra percepción de nosotros mismos. Jung nos enseñó que reconocer y comprender esta energía es el primer paso hacia la verdadera transformación personal. Para Carl Jung, el sexo funcionaba como un arquetipo fundamental, una imagen primordial grabada en el inconsciente colectivo de la humanidad. No se trataba simplemente de un impulso biológico, sino de un patrón psíquico que conecta a las personas con fuerzas creativas y destructivas profundas. Este arquetipo sexual, cuando se reprime, no se desvanece, sino que se refugia en lo que Jung llamó la sombra. La sombra representa todo aquello que negamos o rechazamos de nosotros mismos. Cuando reprimimos nuestros impulsos sexuales por miedo, vergüenza o condicionamiento social, estos se convierten en una fuerza inconsciente que guía nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. La persona cree estar actuando racionalmente, pero en realidad está siendo manipulada por esta energía oculta. Jung observó que sus pacientes desarrollaban lo que él llamaba máscaras sociales o personas para ocultar sus verdaderos deseos. Estas máscaras se convertían en prisiones psíquicas. El individuo terminaba viviendo para mantener una imagen externa, desconectándose completamente de su verdadera identidad y sus impulsos auténticos. La represión sexual no solo afecta la sexualidad, sino que debilita toda la estructura psíquica de la persona. Jung descubrió que cuando alguien niega sistemáticamente su energía sexual, también pierde vitalidad en otras áreas de su vida. La creatividad se reduce, la espontaneidad desaparece y la persona se vuelve predecible y rígida. Este proceso de represión convierte a las personas en objetivos fáciles de manipulación. Sin acceso a su energía vital auténtica, buscan desesperadamente aprobación externa, convirtiéndose en lo que otros esperan de ellos. La verdadera identidad queda sepultada bajo capas de expectativas sociales y miedos internalizados. Jung enfatizaba que esta represión no era simplemente un problema individual, sino un fenómeno cultural que afectaba a sociedades enteras, creando generaciones de personas desconectadas de su poder interior. Cuando la energía sexual se reprime, no desaparece del sistema psíquico. Jung descubrió que esta energía se transforma, adoptando nuevas formas que pueden ser tanto destructivas como reveladoras. Esta metamorfosis sigue patrones predecibles que el psiquiatra suizo documentó meticulosamente en su práctica clínica. La primera transformación que Jung observó fue la conversión del impulso sexual reprimido en ansiedad crónica. Los pacientes que negaban sistemáticamente su sexualidad desarrollaban una inquietud constante, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder.
Esta ansiedad no tenía un objeto específico, pero se manifestaba como una tensión permanente en el cuerpo y la mente. La segunda transformación era la aparición de rabia inexplicable. Jung notó que las personas sexualmente reprimidas a menudo experimentaban episodios de ira desproporcionada ante situaciones menores. Esta rabia era la energía sexual que, al no encontrar su expresión natural, se manifestaba como agresividad destructiva dirigida hacia otros o hacia sí mismos. La frustración constante representaba otra forma común de transformación. Los pacientes reportaban una sensación permanente de insatisfacción, como si nada pudiera llenar un vacío interno. Esta frustración los llevaba frecuentemente a desarrollar adicciones diversas, al trabajo, al alcohol, a la comida o incluso a comportamientos compulsivos aparentemente inocuos. Jung identificó también la transformación de la energía sexual en una necesidad obsesiva de control y aprobación. Las personas reprimidas desarrollaban una urgencia desesperada por controlar su entorno y obtener validación constante de otros. Esta necesidad se convertía en el eje central de sus relaciones, creando vínculos tóxicos y dependientes. El psiquiatra suizo observó que estas transformaciones creaban un ciclo destructivo que afectaba profundamente las relaciones interpersonales, generando patrones repetitivos de conflicto y ruptura emocional. Jung desarrolló un concepto revolucionario del self como una totalidad compleja, muy diferente de la idea tradicional de una personalidad unificada. Para él, cada persona contenía múltiples aspectos, algunos conscientes y otros ocultos en el inconsciente. Cuando la energía sexual se reprime, esta totalidad se fragmenta, creando lo que Jung llamaba divisiones internas. La libido, según Jung, trasciende la definición freudiana centrada exclusivamente en el sexo. La concebía como una energía psíquica universal, la fuerza vital que impulsa todo crecimiento, creatividad y transformación. Esta energía fluye naturalmente entre diferentes aspectos de la personalidad, pero cuando se bloquea en el área sexual, toda la estructura psíquica se ve afectada. Jung observó que las personas con energía sexual reprimida desarrollaban lo que él denominaba cisiones internas. Una parte de ellos deseaba autenticidad y conexión, mientras otra parte mantenía rígidamente las apariencias sociales. Esta división interna los convertía en marionetas de sí mismos, actuando según patrones externos en lugar de impulsos genuinos. Esta fragmentación se manifestaba claramente en los patrones repetitivos de relaciones. Jung documentó cómo sus pacientes reproducían los mismos conflictos en diferentes parejas, sin comprender que el problema no estaba en los otros, sino en su propia división interna. Buscaban en el exterior la integración que solo podían lograr internamente. La mente fragmentada también genera lo que Jung llamaba automatismos psíquicos. La persona actúa de manera mecánica, siguiendo rutinas establecidas sin verdadera conciencia o elección. Pierde la capacidad de responder creativamente a las situaciones, convirtiéndose en una versión empobrecida de sí misma. Jung enfatizaba que esta fragmentación no era una patología individual, sino una consecuencia natural de negar aspectos fundamentales de la naturaleza humana, particularmente la energía sexual como fuerza integradora y creativa. Jung descubrió que el deseo sexual reprimido no permanece confinado en un área específica de la psique, sino que se infiltra en todas las dimensiones de la experiencia humana. Esta infiltración contamina aspectos aparentemente puros de la vida, creando distorsiones que la persona raramente reconoce conscientemente. En el ámbito espiritual, Jung observó cómo el deseo reprimido se manifestaba como una búsqueda obsesiva de perfección o pureza. Pacientes que negaban rotundamente su sexualidad desarrollaban prácticas espirituales extremas, no desde un lugar de auténtica trascendencia, sino como una forma de controlar y castigar su naturaleza instintiva. La espiritualidad se convertía en una nueva forma de represión. La creatividad también sufría esta infiltración. Jung notó que los artistas y creadores sexualmente reprimidos producían obras que, aunque técnicamente competentes, carecían de vitalidad y autenticidad. Su creatividad se volvía cerebral, desconectada de la pasión y la fuerza vital que alimenta el verdadero arte. La energía creativa y la energía sexual compartían la misma fuente psíquica.
El sentido de propósito se veía igualmente afectado. Las personas con deseo reprimido desarrollaban una búsqueda compulsiva de significado en el exterior, participando en causas sociales o proyectos grandiosos no desde un lugar de auténtica vocación, sino como una forma de escapar de su vacío interno. El propósito se convertía en una distracción, no en una expresión genuina. Jung documentó cómo esta infiltración creaba lo que él llamaba hambre de validación externa. Sus pacientes buscaban desesperadamente reconocimiento, aprobación y amor en el exterior, porque habían perdido la conexión con su propia fuente interna de vitalidad y autoestima. En su consulta de Zúrich, Jung observó repetidamente el patrón de personas educadas pero quebradas, individuos que habían seguido todas las reglas sociales, pero se sentían profundamente vacíos y desconectados de sí mismos. Jung desarrolló el concepto de persona para describir la máscara social que las personas adoptan para funcionar en sociedad. Sin embargo, descubrió que cuando esta máscara se vuelve demasiado rígida, especialmente en relación con la sexualidad, la persona pierde el contacto con su verdadera identidad y se convierte en lo que otros esperan de ella. La mayoría de las personas, según Jung, vive como personajes en lugar de ser ellas mismas. Adoptan roles predefinidos, comportamientos aprendidos y respuestas automáticas que les permiten navegar socialmente, pero que los desconectan de su esencia auténtica. Esta desconexión es particularmente pronunciada en el ámbito sexual, donde las expectativas sociales son especialmente restrictivas. Jung recuperó el concepto griego de eros no como simple deseo sexual, sino como la energía fundamental de conexión y creación. Eros representa la fuerza que une, que crea vínculos, que genera nueva vida, tanto física como psíquica. Cuando esta energía se reprime, la persona pierde su capacidad natural de conectar profundamente con otros y consigo misma. La energía no expresada, según Jung, inevitablemente se transforma en neurosis. Los síntomas neuróticos son intentos inconscientes de la psique de restaurar el equilibrio perdido. Anxiety, depresión, obsesiones y fobias son frecuentemente manifestaciones de energía sexual reprimida que busca expresión por canales alternativos. Jung observó que las personas desconectadas de su energía sexual esencial desarrollaban relaciones superficiales, basadas en necesidades neuróticas en lugar de atracción genuina. Buscaban completarse a través de otros, creando vínculos dependientes y disfuncionales. Esta desconexión no era simplemente un problema individual, sino un fenómeno cultural. Jung notó que sociedades enteras podían volverse neuróticas cuando reprimían sistemáticamente la energía sexual, canalizándola hacia objetivos socialmente aceptables, pero psicológicamente empobrecedores. La persona que vive únicamente a través de su máscara social se convierte en un extraño para sí misma, perdiendo acceso a su intuición, creatividad y poder personal. Jung revolucionó la comprensión de la sexualidad al presentarla no como un simple impulso biológico, sino como una herramienta fundamental de autoconocimiento y transformación interior. Para él, la energía sexual era una puerta de acceso directo al inconsciente, un medio a través del cual la persona podía descubrir aspectos ocultos de su personalidad. El inconsciente colectivo, según Jung, contiene patrones universales relacionados con la sexualidad que trascienden las culturas individuales. Estos moldes sexuales influyen en cómo las personas experimentan y expresan su sexualidad, pero también pueden convertirse en prisiones cuando se siguen ciegamente sin conciencia personal. Jung observó que los síntomas neuróticos, particularmente aquellos relacionados con la sexualidad reprimida, eran intentos inconscientes del alma de curarse a sí misma. Cada síntoma contenía información valiosa sobre qué aspectos de la personalidad necesitaban atención e integración. En lugar de eliminar los síntomas, Jung propuso escucharlos como mensajes del inconsciente. El concepto de individuación de Jung está profundamente conectado con la integración de la energía sexual. La individuación es el proceso mediante el cual una persona se convierte en quien realmente es, integrando todos los aspectos de su personalidad, incluidos aquellos que la sociedad considera inaceptables. La energía sexual juega un papel crucial en este proceso.
Jung descubrió que Eros, en su dimensión más profunda, no se limitaba a la atracción entre personas, sino que representaba la fuerza que impulsa el crecimiento psíquico y la transformación personal. Esta energía erótica profunda alimenta la creatividad, la pasión por el conocimiento y la búsqueda de significado. En su trabajo terapéutico, Jung utilizaba la exploración de la sexualidad como una ventana hacia el mundo interno de sus pacientes. No buscaba simplemente resolver problemas sexuales, sino utilizar estos temas como herramientas para acceder a capas más profundas de la psique y facilitar la transformación personal. Jung llegó a una conclusión revolucionaria. La verdadera prisión del ser humano no se encuentra en las circunstancias externas, sino en las corrientes invisibles del inconsciente que guían nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Estas corrientes, alimentadas por la energía sexual reprimida, crean patrones de comportamiento que pueden dominar toda una vida. Cuando la sexualidad se exilia hacia la sombra, no desaparece, sino que se convierte en una fuerza subterránea que influye en todas las decisiones importantes. La persona cree estar eligiendo libremente su carrera, su pareja, su estilo de vida, pero en realidad está siendo guiada por impulsos inconscientes que buscan satisfacción indirecta. Jung observó que muchas personas dedican sus vidas a una búsqueda externa obsesiva de amor, éxito o reconocimiento, sin darse cuenta de que esta búsqueda es un desvío de su verdadera necesidad de integrar y aceptar su propia energía sexual. Esta búsqueda externa se convierte en una distracción que los mantiene alejados de su verdadero poder interior. La sexualidad, según Jung, representa la puerta más honesta hacia la verdadera identidad. A través de nuestros deseos más profundos, podemos acceder a información auténtica sobre quiénes somos realmente, más allá de las expectativas sociales y los condicionamientos familiares. Pero esta puerta permanece cerrada para quienes niegan o reprimen su sexualidad. Jung descubrió que las corrientes invisibles del deseo reprimido crean lo que él llamaba destinos inconscientes. Las personas reproducen patrones familiares, eligen parejas que reflejan sus conflictos internos y toman decisiones que perpetúan su sufrimiento, todo sin conciencia consciente de estos patrones. La liberación de estas corrientes invisibles requiere, según Jung, el coraje de enfrentar la propia sombra sexual. Esto no significa actuar impulsivamente, sino desarrollar una relación consciente con esta energía, integrándola como parte de la totalidad personal. Solo cuando la persona reconoce y acepta estas corrientes invisibles, puede comenzar a tomar decisiones verdaderamente libres y auténticas. Jung descubrió que las personas sexualmente reprimidas tienden a proyectar su sombra no integrada en otros, creando relaciones caóticas y dependencias emocionales destructivas. Esta proyección funciona como un mecanismo inconsciente que permite mantener la ilusión de pureza personal mientras se atribuye a otros los aspectos rechazados de sí mismo. La proyección de la sombra sexual se manifiesta de diversas formas. Algunas personas se sienten obsesivamente atraídas hacia individuos que representan todo lo que han reprimido en sí mismas: la espontaneidad, la pasión, la libertad sexual. Esta fascinación no es amor genuino, sino el reflejo de partes no integradas de su propia personalidad. Jung desarrolló los conceptos de ánima y animus para explicar estas proyecciones. El ánima representa la parte femenina inconsciente en los hombres, mientras que el animus representa la parte masculina inconsciente en las mujeres. Cuando estas energías no se integran conscientemente, se proyectan en parejas románticas, creando relaciones intensas pero inestables. Las relaciones basadas en proyecciones son inherentemente caóticas porque la persona no está relacionándose con el otro tal como es, sino con su propia sombra reflejada. Cuando la proyección se desmorona, como inevitablemente sucede, la relación se vuelve conflictiva y desilusionante. Jung observó que las dependencias emocionales surgen cuando las personas buscan en otros lo que no han desarrollado en sí mismas. La persona sexualmente reprimida puede volverse adicta a la aprobación, al drama emocional o incluso al sufrimiento, porque estas experiencias le proporcionan una intensidad que no encuentra en su vida interior. La fascinación obsesiva hacia ciertas personas o tipos de personas también refleja aspectos no integrados.
Jung notó que aquello que más nos fascina o nos repele en otros frecuentemente representa características que poseemos pero no reconocemos. Para Jung, las relaciones auténticas solo son posibles cuando las personas han integrado suficientemente su sombra sexual y pueden relacionarse desde su totalidad, no desde sus carencias o proyecciones. Jung se preguntaba por qué Eros, la energía del amor y la conexión, ejercía un poder tan devastador sobre los seres humanos. Su investigación lo llevó a comprender que el sexo no es simplemente un instinto biológico, sino que toca algo sagrado y primordial en la psique humana, algo que trasciende la comprensión racional. En todas las culturas que Jung estudió, encontró que el sexo era considerado simultáneamente sagrado y peligroso. Esta dualidad no era accidental, sino que reflejaba una comprensión profunda de que el acto sexual tiene el poder de disolver temporalmente las barreras del ego, permitiendo el acceso a estados de conciencia alterados y experiencias de unidad mística. El acto sexual, según Jung, representa una de las pocas experiencias en las que el ego se disuelve completamente. En el momento del clímax, la persona experimenta una pérdida temporal de la identidad individual, accediendo a lo que Jung llamaba la experiencia oceánica. Esta disolución del ego es tanto buscada como temida, porque implica la pérdida temporal del control racional. Jung comprendió que las instituciones religiosas y sociales han intentado históricamente controlar esta energía precisamente debido a su poder transformador. Si las personas pudieran acceder libremente a esta fuente de poder interior, serían menos controlables y más auténticas. Por eso, muchas culturas han desarrollado complejos sistemas de represión sexual. Sin embargo, Jung observó que Eros se manifiesta incluso en el celibato. Los místicos y santos que renunciaban completamente al sexo a menudo experimentaban visiones y estados extáticos que tenían características claramente eróticas. La energía sexual, cuando se reprime completamente, puede canalizarse hacia experiencias espirituales intensas. Esta comprensión llevó a Jung a concluir que Eros no es simplemente una fuerza biológica, sino un arquetipo fundamental que conecta a los seres humanos con fuerzas creativas y transformadoras que trascienden la comprensión ordinaria. Reconocer y honrar este poder es esencial para el desarrollo psíquico completo. Jung desarrolló una de sus observaciones más perturbadoras: lo que no se transforma se repite. En su consulta, documentó cómo los conflictos sexuales no resueltos de una generación se transmitían inevitablemente a la siguiente, creando patrones familiares destructivos que podían persistir durante décadas. Los conflictos familiares aparentemente sobre dinero, educación o decisiones de vida frecuentemente tenían sus raíces en la sexualidad reprimida de los padres. Jung observó que padres que habían negado su propia naturaleza sexual tendían a proyectar sus conflictos internos en sus hijos, creando dinámicas familiares tóxicas y repetitivas. El inconsciente familiar, según Jung, no negocia ni razona. Simplemente se expresa a través de síntomas, conflictos y patrones de comportamiento que se repiten generación tras generación. Un padre sexualmente reprimido puede volverse obsesivamente controlador con la sexualidad de sus hijos o, al contrario, completamente ausente y desconectado. Jung documentó casos donde madres que habían reprimido su feminidad creaban hijas con severos conflictos de identidad sexual, o donde padres que nunca habían integrado su masculinidad producían hijos con problemas de autoestima y dificultades para establecer límites sanos. Sin embargo, Jung también descubrió la posibilidad de lo que él llamaba transmutación alquímica. Cuando una persona tiene el coraje de enfrentar y transformar sus propios conflictos sexuales, puede romper cadenas generacionales que se han perpetuado durante siglos. El instinto reprimido puede transformarse en propósito consciente y la pasión negada puede convertirse en sabiduría integrada. Esta transmutación no solo libera a la persona, sino que también libera a las generaciones futuras del peso de cargar conflictos que no les pertenecen. Jung veía este proceso como una responsabilidad moral fundamental hacia los descendientes. Jung llegó a una conclusión radical que perturbaba profundamente a sus pacientes. El verdadero miedo no era perder el control, sino descubrir que nunca lo habían tenido.
La mayoría de las personas vive bajo la ilusión de que sus decisiones son producto de su fuerza de voluntad, cuando en realidad son resultado de una reacción en cadena de impulsos inconscientes. La fuerza de voluntad, según Jung, es frecuentemente una ilusión. Lo que las personas interpretan como decisiones conscientes son, en realidad, el resultado inevitable de fuerzas psíquicas que operan fuera de su conciencia. Esta revelación genera un terror existencial profundo porque implica que la identidad que han construido puede ser fundamentalmente falsa. Jung distinguía entre dos tipos de libertad: la libertad superficial y la libertad profunda. La libertad superficial es la capacidad de elegir entre opciones predeterminadas, como decidir qué carrera estudiar o con quién casarse. Pero estas elecciones siguen operando dentro de los límites establecidos por el inconsciente reprimido. La libertad profunda, en cambio, surge solo cuando la persona ha integrado conscientemente sus impulsos sexuales y ha desarrollado una relación auténtica con su energía vital. Esta libertad es aterrorizante porque implica asumir responsabilidad total por la propia vida, sin poder culpar a las circunstancias, la familia o la sociedad. Jung observó que muchas personas prefieren permanecer en prisiones psíquicas conocidas antes que enfrentar la incertidumbre de la verdadera libertad. La represión sexual, paradójicamente, ofrece una sensación de seguridad y control, aunque sea completamente ilusoria. El precio de la transformación, según Jung, es aceptar que todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos puede estar equivocado. Esto requiere una muerte simbólica de la identidad anterior y el coraje de renacer en una versión más auténtica y poderosa de nosotros mismos. Jung comprendió que la verdadera transformación requiere una ruptura radical con lo que él llamaba la cultura de la victimización. Esta cultura permite a las personas mantener su represión sexual culpando a factores externos por su insatisfacción y sufrimiento. La muerte simbólica implica abandonar completamente esta posición y asumir responsabilidad total. La necesidad de destruir versiones antiguas de uno mismo es, según Jung, un proceso inevitable en el camino hacia la individuación. Estas versiones anteriores, construidas sobre la represión y la negación, deben morir para que pueda emerger una identidad auténtica. Este proceso es doloroso porque implica renunciar a identidades familiares y cómodas. Jung revolucionó la comprensión del sufrimiento psíquico al proponer que Eros debía ser visto como una brújula, no como un problema. Los impulsos sexuales, cuando se interpretan correctamente, señalan la dirección hacia la autenticidad y la integración personal. El sufrimiento surge cuando ignoramos o malinterpretamos estas señales. La transformación del Eros consciente en luz creativa representa el objetivo final del proceso junguiano. Cuando la energía sexual se integra conscientemente, se convierte en una fuente inagotable de creatividad, inspiración y poder personal. Esta transformación no elimina la sexualidad, sino que la eleva a su potencial más alto. Jung observó que las personas que logran esta integración desarrollan una presencia magnética y una creatividad excepcional. Su energía ya no se desperdicia en conflictos internos o búsquedas neuróticas, sino que se canaliza hacia la expresión auténtica y la creación de valor genuino. La muerte simbólica también implica renunciar a la necesidad de aprobación externa. La persona integrada ya no busca validación en otros, porque ha desarrollado una relación sólida con su propia fuente interna de poder y autoestima. Este proceso de muerte y renacimiento no es opcional para quienes buscan la realización personal, según Jung, sino una etapa inevitable en el camino hacia la madurez psíquica y la libertad auténtica. Jung identificó una trampa final en el camino de la transformación, el desarrollo de lo que él llamaba la persona iluminada. Esta nueva máscara puede ser tan limitante como la represión original, porque permite a la persona mantener una sensación de superioridad espiritual mientras evita la verdadera integración de su naturaleza sexual. El peligro de la persona iluminada radica en que crea una nueva forma de represión, más sutil pero igualmente destructiva que la represión tradicional. La persona adopta un lenguaje espiritual y prácticas elevadas, pero utiliza estas herramientas para evitar enfrentar sus impulsos más básicos y auténticos. Jung enfatizaba que Eros debe ser habitado, no trascendido.
Muchas personas malinterpretan el proceso de transformación como una superación o eliminación de sus impulsos sexuales, cuando en realidad se trata de integrarlos conscientemente. La verdadera espiritualidad incluye y abraza toda la gama de la experiencia humana. La diferencia crucial entre reconocer y negar el fuego interior determina si la transformación será auténtica o superficial. Reconocer implica aceptar completamente la presencia de la energía sexual y desarrollar una relación consciente con ella. Negar, aunque se haga con lenguaje espiritual sofisticado, perpetúa la división interna. Jung observó que las personas verdaderamente libres representan una amenaza natural al sistema de control social. Una persona que ha integrado su sexualidad y desarrollado autonomía genuina no puede ser fácilmente manipulada por promesas de aprobación, éxito o seguridad. Esta independencia real altera las dinámicas de poder establecidas. Las instituciones sociales, según Jung, dependen de mantener a las personas en estados de carencia y búsqueda externa. Una población de individuos integrados y sexualmente auténticos sería muchísimo más difícil de controlar, porque habrían desarrollado sus propias fuentes internas de satisfacción y propósito. La trampa del ego espiritual permite a las personas sentirse superiores y transformadas sin alterar fundamentalmente las estructuras de poder que las mantienen limitadas. Has llegado al final de este viaje por los descubrimientos más revolucionarios de Carl Jung sobre el poder oculto del deseo. Ahora sabes que tu energía sexual reprimida ha estado controlando tu vida desde las sombras, creando patrones destructivos que se repiten generación tras generación. Jung te mostró el camino. La integración consciente de esta fuerza puede transformarte en una persona verdaderamente libre y poderosa, pero el conocimiento sin acción es inútil. La pregunta crucial es: ¿tendrás el coraje de enfrentar tu propia sombra sexual y reclamar tu poder auténtico? Si este vídeo ha removido algo profundo en ti, déjame un comentario contando tu experiencia. Comparte este conocimiento con quienes están listos para despertar. Suscríbete y activa las notificaciones para más revelaciones que cambiarán tu vida para siempre.